necesité. Desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. No, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí.
quiero vivir dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh. Descansaré conmigo en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, en la sombra de sus alas permaneceré. Te adoramos. Eres digno, está escrito. Has vencido, te adoramos. Eres digno, está escrito. Has vencido, te adoramos. Eres digno, digno Dios, está escrito. Has esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su
justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
Shalom, shalom, bienvenidos nuevamente a esta emisión de Kerigma Casa de Oración, su segunda familia o su familia extendida. Es una dicha cada semana encontrarnos en estas emisiones para compartir, para aprender y para crecer, pero sobre todo para motivarlos grandemente que los caminos del Padre son lo mejor. Oh Padre Celestial, cuánto amo tu ley, cuál delicia son tus enseñanzas, y en ella medito de día y de noche. Cada día ella me da alegría. El día de hoy, nuestro pastor Carlos Zamboni Jr., desde la ciudad de Bogotá, estará compartiendo la palabra del Eterno, mi Padre Celestial. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Shalom. Amada familia, bendiciones. Bienvenidos en este día domingo. Y que en sus corazones haya paz y que todos estén dispuestos en sus hogares para escuchar esta preciosa palabra. Hoy quiero traerles un personaje que tal vez conozcamos muy poco, porque a ese libro nos referimos o nos dirigimos muy poco, y es la historia o la vida de Job. Quiero que vayamos y me acompañen por favor a Job 11:13. Y espero que todos en sus hogares acudan a tener una Biblia y vayan subrayando los versículos que entregamos en cada mensaje. No se acostumbre simplemente a ver todos los versículos que colocamos en pantalla. Simplemente acompáñenos como si usted estuviera al frente del púlpito. Amén. Job 11:13 dice lo siguiente: si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano. La gran pregunta en este libro, en el libro de Job, es: ¿por qué permite Dios el sufrimiento o los sufrimientos a una persona justa? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que se hace uno cuando lee este libro de Job. A veces nosotros nos encontramos en algunas charlas con conocidos o tal vez con alguien que apenas estamos conociendo, y esas personas comienzan a realizarnos algunas preguntas, y para algunas personas esas preguntas nos comienzan a hacer sentir algo incómodos. Esas preguntas llegan a tal punto que tocan lo muy personal de cada persona, lo muy íntimo de cada quien. Preguntas tan personales que uno asume que en ellas se denota algo de superioridad por parte de esas personas, algo poco social. Y es allí cuando uno dice: estaría bien una corte haciéndole tantas preguntas, o de pronto en un examen médico, cuando uno realmente le comienzan a hacer preguntas muy personales. Entonces, como les digo, esas preguntas a nosotros nos incomodan, porque, como les dije, suelen ser demasiado personales. Y con Job sucede casi lo mismo. O sea, con Job se llegó a tal punto. Y esta es la primera parte: Dios en el banquillo. Se dice, o tal vez usted ha escuchado, que si cuestionar no es de caballeros, no es el proceder de un caballero. Entonces, nadie en la historia de Job se comporta como un caballero. En el libro de Job, si usted es bien estudioso de la Biblia, si usted va luego de estas enseñanzas acerca de Job y de su historia, si usted va al libro de Job, usted comience a subrayar cada pregunta que aparece en su lectura. Y en algunas versiones se registran cerca de 329 preguntas, incluidas las que nuestro Dios realiza. Ahora, Dios, ¿para qué hace preguntas?
si realmente nosotros sabemos, entendemos que Él ya conoce cada persona, que Él ya conoce cada proceder. Si Él conoce la respuesta, entonces ¿para qué pregunta? ¿Para qué tal vez tú te has sentido preguntado por parte de Dios? ¿Ok? O tal vez nosotros hemos encontrado en las escrituras alguna pregunta a algún personaje bíblico. Y es obvio que Él ya las conoce, claro que sí. Pero, ¿sabe qué sucede? Que nosotros no conocemos esa respuesta. Y esa es la razón por la que Dios las formula, porque nosotros no las conocemos, porque nos quiere enseñar algo. Ustedes recuerdan el jardín del Edén. ¿Qué sucedió en el jardín del Edén? En Génesis 3:9 dice el Señor: ¿dónde estás? ¿Ustedes no creen que Dios sabía dónde estaba Adán? Si solamente había 2 personas en el paraíso, en el jardín del Edén. ¿Ustedes no creen que realmente Dios sabía? ¿Y por qué le pregunta dónde estás? ¿Por qué? Pues Adán realmente no sabía dónde estaba. Él se encontraba perdido en ese momento. Y por eso fue que Dios lo llamó. Por eso fue que Dios le preguntó: ¿dónde estás? Realmente para hacer ver en qué momento, en qué lugar se estaba encontrando Adán después de. Ahora, Job en el capítulo 3, él preguntó ese por qué en 5 oportunidades. Y en ese mismo capítulo, Job dijo que quería poner a Dios en el banquillo, allá, en el banquillo de los testigos, y comenzar a cuestionarlo. ¿Y por qué tantas preguntas por parte de Job? ¿Por qué cuestionar a Dios? Y entonces ahí es cuando aparece Job el cuestionador. Y sucede mucho con la humanidad, con las personas. Y usted en las charlas, especialmente con personas que no conocen de Dios, o tal vez que lo conocen, como yo digo, el Dios de la fotografía, que porque el mal, que porque la tristeza, que porque el sufrimiento, que porque la enfermedad, que porque la muerte, aparecen muchos Job, los cuestionadores. Y muchas personas como Job, en alguna circunstancia, incluyendo al creyente, nosotros nos sentimos calificados para cuestionar a Dios, pero en detalle. ¿Qué sucedía con Job para atreverse a realizar esas cosas, esos cuestionamientos hacia Dios? ¿Qué era lo que estaba pasando? Él estaba pasando primero por un intenso dolor físico y también emocional. Y las personas que sufren profundamente en ocasiones son culpables de hablar de forma incorrecta. Y esto comenzó a sucederle a Job. Acompáñeme a Job 6, 2, 3 y dice lo siguiente: ¿cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia? De seguro pesarían más que la arena de los mares. Por algo mis palabras son tan impetuosas. Job habría sentido tal vez un aliciente si hubiese podido leer a Pablo en 2 Corintios 4:17, que dice: nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Pero resulta que Pablo no la había escrito. Entonces veamos qué fue lo que le generó esa angustia que estaba manifestando Job. Resulta que en un solo día, Job recibe
una gran y terrible noticia. Toda su riqueza fue robada y destruida. Todos sus hijos, al igual que algunos de sus siervos, murieron, fallecieron. O sea, todo su trabajo, todos sus negocios había sido inútil. Todo ese esfuerzo había sido inútil y sus sueños pues se habían derrumbado. ¿Sabe qué le quedaba al sufrido Job? Solamente el presente, porque lo había perdido absolutamente todo. Pero incluso ese presente también cambió cuando Job perdió su salud. Job comienza a sufrir físicamente. Su cuerpo fue cubierto de llagas. Cada vez que trataba de dormir, él era aterrorizado con pesadillas. Y ahí fue cuando Job comenzó a culpar a Dios de todo lo que le estaba sucediendo. Y eso lo vemos en Job 7:14. Dice, aún allí me infundes miedo en mis sueños, me aterras con visiones, quítame la mano de encima y deja de infundirme temor. Y esa fue la expresión de Job hacia Dios. Y al parecer su esposa tenía muy poca simpatía hacia el pobre Job. O tal vez solamente lo que quería transmitirle a Job era que su agonía terminara. Ya no quería verlo tal vez de esa manera cuando le dice, maldice a Dios. Y eso lo vemos en Job 2:9. Incluso los amigos de Job contribuyeron a ese gran dolor. O sea que no solamente se presentaba ese dolor físico, sino que era alimentado por los consejos, era alimentado por los sentimientos de las personas que estaban allegadas a él, como su esposa y sus amigos. Los amigos de Job, ¿qué hicieron? Contribuyeron a ese dolor al sugerirle que tenía tal vez pecados ocultos por los cuales él debía arrepentirse y que por eso era que estaba sufriendo, que por eso era que Dios le estaba enviando todo ese castigo. Y recordemos que Job no era un ciudadano común y corriente, y la palabra de Dios lo describe. ¿Qué sucede con él? En Job 1:3, en la parte B, encontramos lo siguiente: entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Ahora, ¿cuestionar es la mejor manera de manejar el dolor o las cosas que están sucediendo? Las preguntas revelan el carácter. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando existe una crisis, esa crisis no produce una persona, más bien revela de qué está hecha esa persona. Job comienza a cuestionar a Dios y lo comienza a cuestionar con pensamientos algo intelectuales, algo científicos, como escuchamos a muchas personas hoy en día, que comienzan a meter ciencia, comienzan a meterle investigación, intelectualidad, filosofía, y comienzan a cuestionar a nuestro Dios. Pero Dios, ¿sabe qué hizo? Dios no le dio una sola explicación. Dios no le explicó nada, absolutamente. Dios nunca le dijo a Job que Satanás le había declarado guerra y que Job era el blanco de esa batalla. Él nunca se lo dijo. Entonces, ¿cuál era el asunto de todo esto? El asunto básico no era ¿por qué sufre el justo?, sino el hecho de si nuestro Dios en sí mismo es alguien por el cual vale la pena sufrir, o si solamente le obedecemos porque Él nos recompensa. Ese era el asunto básico.
¿Sabe cuál fue el desafío de Satanás con todo esto? Y eso lo vemos en Job 1:9. Dice, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Y ese es el sentimiento de muchos creyentes hoy en día. Es por algo que estoy honrando a Dios. Es porque Él me está entregando algo. Es porque Él me ha bendecido con algo, entonces ahí sí honro a Dios. Ese fue el desafío de Satanás. Satanás es un negociante astuto. Incluso recuerden que intentó hacer un trato con nuestro Mesías en Mateos 4:8 al 11. ¿Recuerdan? Todo esto es mío. Convierte estas piedras en pan. ¿Ok? Recordemos eso. Es un negociante astuto. Siempre ha existido a lo largo de la historia creyentes profesos, creyentes que solo son cristianos comerciales, digámoslo así, que obedecen al Señor solo ¿por qué? Porque hay una recompensa. Lo que ellos llaman salvación es solo un escape del infierno y no una oportunidad de servir plenamente a Dios, disfrutar el cielo y la tierra. No todo el mundo es como los 3 valientes que nosotros hemos leído en el libro de Daniel. Esos 3 valientes hebreos que le dijeron a Nabucodonosor, el Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque Él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoramos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Daniel 3:17 al 18. Más bien diga usted, yo soy un hebreo. Dígalo, yo soy un hebreo. Hebreo significa los del otro lado. ¿Ok? Los que han pasado al otro lado. Y que suceda eso en la vida de usted, que eso suceda en mi vida, que eso suceda en la vida de nuestra comunidad, que exista ese tipo de vida como la de esos 3 valientes en esas circunstancias tan difíciles, que incluso fueron sometidos al horno de fuego. Ellos no estaban negociando, ellos simplemente estaban testificando que tenían un Dios verdadero, que tenían un Dios que les respaldaba, aun si estuviesen sufriendo hasta la muerte. ¿Sabe qué le dijo Satanás a Dios en Job 2:4? Verdaderamente un hombre daría todo lo que tiene con tal de salvar su vida. Y eso fue lo que dijo él. Pero como yo sé que usted lee la Biblia, yo sé que usted la escudriña detenidamente y sabe lo que sucedió allá en el Calvario, allá en la cruz, en ese lugar, hace más de 2000 años. Entonces sabe que Satanás estaba ¿qué? Equivocado. Estaba equivocado. Mientras Job estaba cuestionando lo que Dios estaba haciendo, debería estar entendiendo quién es Dios. Porque los propósitos de Dios y sus promesas son expresiones del carácter de Dios. Los propósitos y las promesas están revelando, están expresando el carácter de Dios. Entonces, mi estimado amigo, aprender teología bíblica es descubrir la maravilla del carácter de Dios. Y no solamente doctrinas, no importando lo importante que sean, sino aprender a descubrir
ese carácter que Dios tiene. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para su vida? ¿Qué sucedió con Pablo en Romanos 9 y 11? ¿Qué sucedió? Pablo dejó de explicar, dejó de tratar de que todos entendieran qué era lo que quería transmitirle. Léanlo. Él dejó de explicar y a lo último, él lo que comenzó fue a adorar a Dios. Hay un personaje a finales del siglo XVIII, XIX, se llama George Campbell Morgan, un predicador, un doctor, erudito de las escrituras, estudioso de la palabra. Él era un británico, evangelista y pastor, como les digo, un destacado maestro de la Biblia y autor prolífico. Y este personaje dijo lo siguiente: cuando todos los intentos en la exégesis fallan, yo adoro. Cuando todos los intentos en la exégesis fallan, yo adoro. Y ese es un buen ejemplo que todos nosotros debemos seguir. Ahora, ¿hacer preguntas es malo? No, no es malo. Es una manera de aprender. Pero preguntas correctas, con la actitud correcta y sobre las cosas correctas. El pueblo de Dios no vive de explicaciones. Realmente el pueblo de Dios vive de promesas. Nosotros vivimos de promesas porque las promesas de Dios, ¿qué hacen? Revelan su carácter. Eso es lo que hace. Ahora, yo les pongo un ejemplo. Yo voy al médico, estoy enfermo, me duele algo en mis entrañas, tengo una enfermedad, digámoslo, crónica. Voy al médico, me sienta, el médico me empieza a decir o a hacerme tal vez con su aparatico a mirar mi vientre. Y el médico me empieza a decir, quiere ver su estómago, mire cómo está, que esto, que lo otro, que aquí tiene esta cosa, que acá está funcionando esto mal, que esto como que, ¿sí? Y tal vez me pregunté, ¿quiere ver su vientre para que se dé cuenta cómo es? No. Realmente lo que yo quisiera, o usted quisiera escuchar al médico decirle, ya encontré el problema. Ya sé cuál es el problema que usted tiene en su estómago, ya sé cuál es el problema que usted tiene en el vientre. Y ese se forma como en una promesa. Ya encontré qué es lo que usted tiene, entonces vamos a hacer tratamiento sobre lo que está sucediendo con su salud. Las promesas producen la clase de esperanza necesaria para vivir. Y eso es lo que sucede con ¿quién? Con la vida de un cristiano. Son las promesas. Ahora volvamos a Job. Job necesitaba conocer al Dios que servía fielmente y como resultado comprenderse mejor a sí mismo y a sus críticos amigos, porque no los entendía, no podía comprender qué era lo que estaba sucediendo y mucho menos con todos esos consejos que sus amigos, que más adelante lo vamos a ver. ¿Qué sucedió? Dios exhortó a esos tres amigos. Dios alabó incluso a Job porque él habló de Dios pero con verdad. Él expresó la verdad de Dios. Dios le pidió incluso que intercediera por sus tres amigos y que se lo hacía, pues él iba ¿a qué? A perdonarlos. Y así sucedió. Job conocía las promesas de Dios. Conocía el carácter de Dios sobre el cual estaban fundadas esas promesas, y fue ese conocimiento el que lo ayudó a sobrellevar su difícil y dolorosa prueba.
por el hecho de Job conocer el carácter de Dios, Job logró cambiar todos esos signos de preguntas por signos de admiración. Y eso es algo que nosotros también podemos hacer cuando la vida parece estarse derrumbando alrededor de nosotros, en nosotros o con nosotros. Ahora, Dios es un Dios de gracia. Dios es Dios de toda gracia para la vida de todos nosotros. ¿Qué sucede? Cuando Job menos lo esperaba, volviendo atrás un poco, cuando Job menos lo esperaba, en un solo día, recibió 3 reportes sobre calamidades. Recibió 3 reportes en los cuales incluía sus negocios. Todo lo que él había construido se había desaparecido. Todo lo que él había trabajado en su vida era nefasto. Ya no tenía absolutamente nada. Y aparece un 4º informe en un solo día. ¿Y cuál fue? Una catástrofe familiar. 10 hijos habían muerto. Y además de eso, le sumaría otros de sus siervos allegados, los cuales también habían muerto, los cuales tenía que enterrar. Con todo eso que le estaba sucediendo a Job, en lugar de maldecir a Dios, como lo había asegurado Satanás, que le había dicho a Dios, mire lo que va a pasar y te va a maldecir. No, eso lo encontramos en Job 1:11. Job bendijo el nombre de nuestro Dios. Job lo bendijo. En Job 1:21 dice lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi mamá, y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Tengamos estas 2 palabras, estas 2 frases en cuenta para más adelante. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Se fortaleció como Job en esa circunstancia. Se fortaleció adorando a Dios. Se fortaleció dándole la gracia soberana a nuestro Dios. Él se deleitó en esa circunstancia tan difícil en su vida. Vayamos a ese momento. Los 10 hijos de Job muertos. Sus siervos, sus trabajadores muertos. Sus negocios destrozados, desaparecidos. Ya no tenía absolutamente nada en esta tierra. Nada. En su gracia Dios conoce lo que merecemos. Y en su misericordia no nos da lo que sí merecemos. Él es el Dios de toda gracia. Mire lo que dice 1 de Pedro 5:10. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. En 2 Corintios 12:9 dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. En 3 oportunidades, Job utilizó la palabra Señor. Bueno, realmente en nuestras traducciones aparece la palabra Señor, pero en el original hebreo es Yud Hei Vav Hei, y ese es el nombre de nuestro Dios. ¿Qué significa? El Dios que existe por sí mismo y es fiel a sus pactos y a sus promesas.
Eso es lo que significa. Elohim, Señor, que es el nombre que manifiesta su poder. Pero Yud-Hei Vav-Hei, estas 4 letras conocidas como el tetragramatrón, es un nombre personal, el nombre personal de nuestro Dios eterno. Es el asombroso nombre de nuestro Dios. Que durante la historia los israelitas ortodoxos reverencian tanto ese nombre que no lo dicen en público. Y ellos prefieren decirle o sustituirlo por Adonai, que significa Señor, o lo traducen como Señor. Y algunos otros como Hashem, como es el nombre sagrado de Dios. En 3 oportunidades Job utilizó su nombre. Ahora, Job no era un hombre perfecto. Él no lo era. Pero era un hombre que, lleno de integridad, y no era culpable de todas esas acusaciones que sus amigos y el diablo le remitían. Leamos Job 1:8. Ahí aparece. ¿Sabe qué dijo Job? El Señor ha dado, como lo leímos ahora. El Señor ha dado. Él está agradecido por todo lo que Dios le dio. Toda esa oportunidad que Dios le dio en salud para trabajar y construir lo que él tuvo, para tener su familia, para darles de comer, para darles de beber, para sostenerlos a los siervos, su ganado, sus tierras. Por eso él dice, el Señor ha dado. Pero más adelante dice, el Señor quitó. Cuando él dice, el Señor ha quitado, no fue una acusación hacia Dios. Por el contrario, Job le está dando un reconocimiento del control absoluto y soberano en todas las cosas a Dios sobre su vida. El Señor ha quitado. El Señor ha quitado. Ahora, el Señor le envió a Job una aflicción, además de esta, de haberle quitado absolutamente todo en lo material, haberle permitido quitar y ponerle en prueba por sus hijos muertos y por sus siervos, una aflicción física tan dolorosa y tan desagradable como las llagas en su cuerpo. Incluso su esposa le dijo que más le convenía morirse. Y recuerdan que dijo, maldice a Dios, más le conviene que se muera Job. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Job a su atormentada esposa? Está en Job 2:10 y leámoslo. Le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Job realmente no desconocía su dolor. Él lo estaba padeciendo. Él lo estaba sufriendo. Él estaba allá observando esas tumbas de sus hijos que clamaban muerte. Él estaba con su cuerpo que exclamaba dolor. Pero más allá de la cruda realidad del dolor y de esa muerte, para Job, él reconoció la gracia de Dios y su absoluta soberanía sobre la vida de él. Su acto de adoración, ¿qué fue lo que hizo? Le dio la fuerza para seguir adelante, para seguir andando. Ahora, nosotros tenemos un Dios que nunca cambia. Nunca cambia. En nuestra vida de hoy que nosotros la vivimos, tan cambiante absolutamente, tan cambiante, nosotros necesitamos un Salvador. Un Salvador que nunca cambie.
Nuestras necesidades cambian, nuestras circunstancias en un momento a otro también pueden cambiar. Y también nos puede llevar ¿a qué? A que tambaleemos. Como si estuviéramos en un bote, en un barco, en unas olas impresionantes. Nosotros en esas circunstancias, nosotros necesitamos un ancla en la cual nos podamos soportar, en cual esa ancla impida que nosotros renunciemos a nuestras propias creencias, a nuestra propia adoración a Dios. Que esa ancla nos permita no ser llevados por esas corrientes peligrosas que nos puedan llegar a hacer daño. La vida tiene corrientes muy agitadas, muy agitadas. Incluso nos pueden hacer estrellar. Entonces, esa ancla es la esperanza. Esa ancla que es la esperanza se encuentra solamente ¿en quién? En el inmutable carácter de Dios. En eso, en el inmutable carácter de Dios. Quiero que me acompañe a Hebreos 6:19 y dice lo siguiente: tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Yeshua, Jesús, ya entró allí y abrió camino para nosotros, convirtiéndose para siempre en sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. ¿Hacia dónde apunta nuestra alma como nuestra ancla como creyentes? ¿Hacia dónde? Hacia arriba, hacia nuestro Mesías. Él es el único que puede interceder por cada uno de nosotros. Es que Él es el único que intercede por nosotros. Nadie más, absolutamente nadie más. Y la palabra es clara al decirlo. Solamente Él es el que intercede por nosotros. Él es nuestra esperanza. Él es la esperanza que a nosotros nos mantiene firmes. Los amigos de Job ofrecían consejos equivocados y nosotros debemos tener cuidado con eso. Con a quién vamos a escuchar, a quién escuchamos en aquellos momentos de sentirnos derrumbados por cualquier circunstancia. Aquí está tipificado los negocios de Job, la familia de Job, la muerte en la familia de Job, la salud misma en la vida de Job. Debemos saber a quién escuchamos en esos momentos críticos, en esos momentos tan difíciles. Y esos consejos de Job lo podemos leer en el capítulo 4 del 7 al 8. Mis hermanos, hay pocas cosas más nocivas que los teólogos aficionados, por no nombrar otras personas, que tergiversan la verdad y lastiman a las personas con explicaciones dogmáticas y súper simplificadas de lo que en su parecer Dios está haciendo. Entonces, esas personas lo que únicamente van a hacer es daño con fuentes de falsedad. Mire, en alguna ocasión visitábamos a una señora y esta persona tenía 3 hijos, creo, si no recuerdo mal, 3 hijos, y sus hijos estaban muriendo uno a uno de cáncer. Orábamos por uno, ya totalmente desahuciado, y venía el otro y también con el mismo problema, con cáncer en su cuerpo, y también iba decayendo. Tan difícil ver a esa persona, ver a sus hijos morir porque no tenía absolutamente a nadie más, aparte de sus familiares cercanos, pero de su sangre sus hijos. Hijos jóvenes que no pasaban de los 25 años. Y en nuestro poco conocimiento de las Escrituras, ¿qué consejo podría darle yo
a esa mujer. No tenía entendimiento, no podía comprender qué estaba sucediendo. No podía atreverme a decir qué sucedía, no podía atreverme a decir, no, es que usted está en pecado, mire cómo están sus hijos, no, esto y lo otro, mire que sucede eso, la escritura dice, mire que el estudio, mire que lo otro. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo aquí. Nosotros no podemos llegar con fuentes de falsedad para animar a una persona. Y si usted la recibe en algún momento, que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios sea en usted, haciendo oídos sordos a esas personas, a esos consejos que supuestamente serán amigables, como los amigos de Job. Si nosotros queremos realmente glorificar a Dios, en lugar de jugar a ser Dios, debemos consolar más bien a esas personas y no herirlas, y tener cuidado, basarnos en toda la Escritura, no en alguna parte de la Escritura. En alguna ocasión me sentía descalificado por parte de un líder de la comunidad donde asistíamos o donde estábamos perteneciendo, y más bien sentíamos como dedos acusadores. Lo mismo que sucedía con los amigos de Job. Tal vez tú estás en pecado, por eso Dios te está castigando. Tienes que revisar, porque todo esto que te está pasando no puede ser gratis. Tienes que arrepentirte. ¿Cuál es tu pecado oculto? Debemos tener cuidado. Glorifiquemos a nuestro Dios. Glorifiquemos a nuestro Señor. Y consolemos a esas personas que tal vez estén pasando por situaciones totalmente difíciles. Y para terminar, quiero que me acompañe a Romanos 13:15, que dice lo siguiente: que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima enseñanza para poder culminar este mensaje, y que Dios sea llenando en sus corazones y sea dándoles aliento en cualquier circunstancia difícil que podamos estar pasando, y que este mensaje sea para compartirlos también a aquellas personas que están pasando esas situaciones, incluso que nosotros podríamos llamar tormentosas dentro de nuestra comunidad. Personas que creen en nuestro Dios, personas que tienen la fe del Mesías. Llenarlos de adoración, llenarlos de aliento, de paz del Señor. Dios los bendiga y hasta la próxima. Shalom. Wow, gracias a Dios por su palabra. Ella siempre nos trae vida a nuestro ser. Y recordando, quiero que sepan que esta casa siempre está orando por ustedes, por su fidelidad, por su generosidad. Gracias a ella, no solamente hemos llegado a sus hogares, sino a las naciones enteras. También los martes tenemos la reunión Tiempo de Oración a las 11:15 de la mañana. Los miércoles, Panorama Bíblico 4 a las 7 de la tarde. Los sábados, Porción Bíblica a las 4:30. Y los domingos, como hoy, nuestra reunión familiar. Les recuerdo que esta semana también estamos en Sanidad Total. No se lo pierdan. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sus corazones estén hinchados de la paz de nuestro Padre Celestial, de su Shalom. Bendiciones. Shalom. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, moriste vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré.
Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré aquí. Mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré aquí. Mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al ciego das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo,